Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de unidad de estructura. Espero que estén muy bien y que hayan tomado todas las precauciones necesarias para hacer frente al COVID-19. Yo soy Alejandro Puentes Amezquita, uno de sus profesores de unidad de estructura, y en esta ocasión voy a darles un breve contexto sobre los pabellones en arquitectura para el primer ejercicio que empezamos hoy. Normalmente cuando hablamos de un pabellón nos referimos a una estructura subsidiaria de un edificio principal que amplía su programa. Estas estructuras son flexibles y generalmente tienen plantas libres que les permiten albergar distintas funciones. Los gazeos, que sirven para aprovechar las visuales de un emplazamiento específico, los kioscos de música, las casas de piscina, las folies, los belvederes, son todos ejemplos de pabellones que nos dan cuenta de su flexibilidad como estructuras arquitectónicas. Con el tiempo, los pabellones dejaron de depender de los edificios principales y se constituyeron en edificios independientes y básicamente en una tipología propia. En edificios que encontramos principalmente en espacios públicos y en parques. En Bogotá, por ejemplo, se construyeron varios pabellones, varios kioscos, es el nombre que nosotros utilizamos acá, en el Parque de la Independencia, de los cuales todavía podemos ver el pabellón de la luz, por ejemplo, del arquitecto italiano Pietro Cantini, que constituyó una reproducción literal del construido en Versalles para María Antonieta en el siglo XVIII. En el siglo XX, en particular con las ferias mundiales, que son grandes exhibiciones en las que los países muestran sus logros a las otras naciones y básicamente van a comerciar y a hacer negocios. Los pabellones adquirieron una gran importancia porque cada nación erigía un edificio en particular para mostrarse al resto del mundo. Dentro de estas ferias, pues lógicamente está la de París, en donde se construyó la Torre Eiffel, pues para nosotros como arquitectos es especialmente relevante la Feria de Barcelona de 1929, en donde el arquitecto Mies van der Rohe construye el famoso pabellón de Barcelona que nos muestra pues el futuro. El pabellón, como en la mayoría, en todas las ferias, fue desmantelado después de la exposición y afortunadamente en 1992 decidieron volver a erigir el pabellón, por lo cual hoy todos los arquitectos pues tenemos una visita obligada a Barcelona para ver la obra de Mies. Yo les voy a hacer una breve introducción sobre algunos pabellones que yo considero que es importante que tengan en la cabeza. En particular están los de la Ciudad Prohibida. Les voy a hablar sobre el pabellón fresco de Versalles. Voy a hablarles un poco sobre las folies, que es esta idea de un edificio capricho, que yo creo que es un poco hacia donde debería ir encaminado el ejercicio que tienen al frente. Lógicamente voy a hablar del pabellón de Mies. De ahí ya voy a dar un salto al futuro y voy a hablar sobre los pabellones de Dinamarca y de Inglaterra de Expo Shanghai. Voy a hacer una referencia autobiográfica a un pabellón que yo también tuve en esa misma exposición. De ahí vamos a hablar ya un poquito sobre la Serpentine Gallery que ofrece como este laboratorio de experimentación para que los arquitectos plasmen sus ideas más visionarias en unas estructuras que permanecerán en el tiempo. Para mí, la ciudad prohibida, que es el antiguo palacio de los emperadores chinos, constituye como el ejemplo paradigmático de la tipología del pabellón, ya que en lugar de ser el edificio occidental, que es un gran edificio, donde están albergadas pues, todas las funciones del rey o del regente, en esta estructura los pabellones están separados, o sea, el edificio está constituido por varios pabellones que están fragmentados dentro de todo el complejo.
y estos pabellones pues contienen pues como las distintas funciones. Entonces digamos que está toda la parte del centro, que es donde están los edificios principales, en donde uno encuentra pues por un lado las puertas y los pabellones, ¿no? Está la puerta de la Suprema Armonía, el patio de la Suprema Armonía, el pabellón de la Suprema Armonía, el pabellón de la Armonía Media, el pabellón de la Armonía Preservada. Bueno, todos estos pabellones dedicados a la armonía, que es donde estaban las funciones, funciones más importantes como del gobierno. Y hacia los lados pues estaban como los pabellones que soportaban las funciones del emperador, en donde están pues pabellones de justicia, pabellones de benevolencia, están las casas de las concubinas del emperador, bueno, etcétera, todas estas instituciones que soportaban la labor del emperador. A mí me parece que este es un ejemplo que ustedes deberían procurar explorar, porque a diferencia de, como les mencionaba anteriormente, a diferencia de los palacios occidentales en donde encontramos siempre una gran estructura que contiene todas estas funciones, aquí cada función está fragmentada dentro de un edificio independiente, dentro de un pabellón independiente, que están organizados pues dentro del complejo. Como les comentaba anteriormente, estos edificios siempre han tenido una esencia lúdica. Para mí el caso más claro de esto pues es el pabellón fresco de Versalles, que fue un edificio que Luis XV mandó a erigir para reunirse con su amante en el jardín del pequeño Trianón. Este era un sitio en donde al que Luis XV acudía a evadir sus responsabilidades de regente y básicamente a esconderse con la orden de que nadie podía irlo a buscar. El pabellón de Barcelona para la exposición del 29 de Mies van der Rohe, sin lugar a dudas constituye uno de los hitos de la historia de la arquitectura moderna, al ser una obra en la que se plasman todos los ideales de libertad y de cómo los nuevos materiales pueden generar nuevos espacios y nuevas formas. Para mí es especialmente interesante, para mí hay dos cosas que son muy interesantes del pabellón. Primero, la reinterpretación del templo clásico. O sea, Mies lo que hace es tomar un templo clásico y explotarlo y volverlo a organizar. Entonces uno encuentra los elementos como el basamento, entonces está pues las escaleras que lo suben uno al basamento, está la columnata, está la cela, que en este caso es el tapete rojo que uno encuentra al interior, que es la zona reservada para los reyes, con gran destreza y sobre todo rompiendo la simetría. Ustedes, si se dan cuenta, pues el pabellón es completamente asimétrico, pero aún así sigue siendo una interesante interpretación del templo, de los templos clásicos. Reinterpretación de los templos clásicos. Y por otro lado, está el tema de los límites, que realmente Mies es un maestro en entender la forma en que los distintos elementos arquitectónicos generan límites. El agua, el vidrio, los muros sueltos, el techo, todo genera unos límites y contiene la arquitectura dentro y contiene el espacio a través de la arquitectura. En particular a mí me parece que es de exaltar el tapete rojo que está en la mitad del templo, en el cual uno tiene la sensación de que no debe pasar, que uno siente que es un espacio al cual está prohibido pasar y simplemente es una emoción que logra generar por medio de la expresión y de la materialidad del edificio. Otra idea de pabellones que me parece importante que conozcan son las folies. Las folies son es esta idea de un edificio capricho o un edificio locura, que generalmente están en un jardín y que obedecen que son fruto de la fantasía del autor. Estos edificios pues no tienen una función específica y el arquitecto o el diseñador pues tiene la libertad
de hacer lo que se imagine. Em, Estos edificios vienen, originalmente se encuentran como en los grabados del siglo XVIII, en donde existían representaciones de estos edificios dentro de un emplazamiento. Y si bien hay ejemplos pues, anteriores, me parece que un ejemplo contemporáneo en donde las folies se utilizan como elemento articulador para ordenar un parque es el Parc de la Villette en París del arquitecto Bernard Tschumi. Eh, Sin lugar a dudas, esto es un ejemplo que yo creo que deberían estudiar porque esto les puede dar muchas ideas sobre el ejercicio que estamos. Les voy a hablar ahora sobre Expo Shanghai 2010, que fue la feria mundial que China organizó en el 2010, a la que tuve la posibilidad en la que tuve la posibilidad de participar como diseñador del pabellón de Colombia y en donde tuve la posibilidad de conocer pues, unos edificios realmente importantes que viéndolos desde hoy creo que han tenido una influencia fuerte en el desarrollo pues, de nuestra práctica. En particular les quiero hablar sobre el edificio de Dinamarca, en el que el arquitecto Bjarke Ingels plantea una terraza, una cubierta en rampa, en donde parqueaba las bicicletas. Lo que pretendía Bjarke Ingels era llevar el sistema de bike sharing de Dinamarca, llevarlo a China. Entonces básicamente las personas podían llegar, subir al edificio, agarrar una bicicleta, bajar por la rampa e ir a recorrer la feria y luego devolver la bicicleta y volverla a parquear. También tenía un tema poético súper bonito, que es que en el centro del espejo de agua llevaron la sirenita, pues, que es uno de los íconos de Dinamarca. La llevaron, la transportaron pues hasta la feria, y en su reemplazo llevaron una escultura de Ai Weiwei. Se la llevaron para ponerla en Dinamarca mientras duraba la feria. También en Expo Shanghai, el pabellón del Reino Unido, que se conocía como la Catedral de Semillas, era una estructura pues supremamente interesante, diseñada por Thomas Hatherwick, en donde albergaba una serie de semillas al final de 60.000 barras de acrílico que sobresalían en las paredes del edificio. Entonces lo que hacía a través de estas barras de acrílico, que si uno las veía desde afuera parecía pues como un gran erizo, era captar la luz e iluminar las semillas desde el interior del edificio. Era realmente una experiencia pues fascinante, que fue el edificio que en esa ocasión ganó el premio al mejor diseño de pabellones. Finalmente quiero hablarles sobre la Serpentine Gallery, que es una galería de arte de Londres, que cada año selecciona a un equipo de arquitectos para diseñar un pabellón en sus jardines. Desde el 2000, desde el año 2000, cada verano se han seleccionado un equipo de arquitectos para diseñar pues, estos pabellones, y esto ha incluido a Zaha Hadid, a Libeskind, a Toyo Ito, a Niemeyer, MRDB, Sisa, Koolhaas, Frank Gehry, Sana, Peter Zumthor, Herzog y Meron, más recientemente Big. Bueno, mejor dicho, esto es una gran colección de pabellones en donde ustedes seguramente encontrarán inspiración para proponer ideas innovadoras. Bueno, espero que esta breve introducción les sirva para empezar a organizar sus ideas y para tener una idea de por dónde empezar a buscar, para desarrollar el ejercicio que tienen entre manos, y que les dé también pues como un poco un contexto sobre la historia y la importancia que han tenido los pabellones en el desarrollo de nuestra práctica.